En esta lección vas a aprender qué es un aumento, cómo trabajar y leer un diagrama circular por puntos, que es la siguiente forma o manera de trabajar en redondo, y además vamos a aprender a trabajar con dos colores. El aumento es la forma que nos sirve para poder agrandar la pieza cuando trabajamos en circular. Nos da la posibilidad de agrandarla de forma proporcional debido a la colocación de esos aumentos y también nos da la posibilidad de hacer una pieza completamente plana. Ya hemos visto en la lección anterior cómo podemos tejer un aumento. Vamos a tejerlo haciendo dos puntos en un mismo punto base, es decir, introduciendo la aguja dos veces por el mismo punto. Hacemos un punto, tanto si es punto bajo como si es punto alto, medio punto alto, y volvemos a introducir la aguja por ese mismo punto base y hacemos otro punto. Por lo general, el aumento básico es hacer dos puntos en un mismo punto, pero también hay aumentos triples, hay aumentos cuádruples o incluso hay puntos como el de piña o garbanzo que se hacen introduciendo o haciendo varios aumentos en un mismo punto base. Pero el principal es hacer dos puntos en un mismo punto. Pues se representan en un gráfico en forma de V, tan sencillo como ver una V y sabemos que son dos puntos que parten de un mismo punto base. Ya podemos pasar a la siguiente manera de representar un patrón en circular. Los diagramas circulares, como veis en esta hoja, salen de polígonos. Los polígonos más habituales son los que tienen 8 lados y los que tienen 10 lados, pero también existe el que tiene 12 lados, es el que más suelo utilizar yo en mi diseño. Pero sobre todo, saber de dónde sale un diagrama circular es importante porque así vamos a relacionarnos con la cantidad de aumentos que hay en cada fila, ¿vale? Dependiendo del polígono de donde salga. Un diagrama se suscribe dentro de círculos y esos círculos se suscriben a su vez en un polígono, ¿vale? En este caso, como veis, cada uno de esos círculos son los que representan cada una de las vueltas. Básicamente esto es una muestra para que sepáis de dónde sale, aunque realmente los diagramas circulares se representan, como más adelante os voy a enseñar. No necesitaríamos dibujar los polígonos. Si hablamos de diagramas circulares, serían de esta manera, en la que cada uno de los puntos básicos se representan con una línea y cada uno de los aumentos, como he dicho antes, pues se representan con una V. ¿Cómo saber si lo que tenemos enfrente es un diagrama para zurdo o para diestro? Pues si miramos vamos a encontrar el número de cada vuelta y a la derecha nos vamos a encontrar, en este caso, con los círculos que se identifican como las cadenetas de altura, ¿no? Si está colocado de esta manera, pues se va a leer en sentido de las agujas del reloj, es decir, este gráfico sería para zurdo. Y para diestro, pues si encontramos el número de vueltas y a su izquierda el dibujo de las cadenetas, pues este gráfico sería en sentido contrario a las hojas del reloj, por lo tanto para una persona diestra. ¿Vale? Básicamente esto sería algo que tendríamos que saber en el caso de que vayamos a leer un diagrama que sea de otra persona, que haya diseñado otra persona. Y también, bueno, pues cuando vayamos a aprender a diseñar nuestros gráficos, pues ya sabemos hacia dónde tenemos que empezar, porque aunque sí que es verdad que en todo ese gráfico va a haber una repetición, el hecho de saber de dónde salen las cosas nos va a proporcionar que luego a la hora de diseñar y demás, pues todas esas cosas jueguen a nuestro favor. Ahora, ¿cómo leeríamos este patrón? Pues sabiendo lo que es para zurdos y para diestros, yo lo que he hecho ha sido volcar el patrón. Es decir, la mayoría de los patrones que tú te vas a encontrar van a ser para diestros. Si tú quieres leer ese patrón, lo mejor será que ese patrón tú lo cojas y le des justamente la vuelta. ¿Para qué? Para que te quede exactamente igual. Tejeríamos lo que aparece al trasluz. Sería lo más idóneo. ¿Por qué? Porque el sentido para el cual tú tejas y la colocación de esos puntos nos van a dar un resultado distinto. Es decir, no es lo mismo tejer un aumento y un punto que tejer un punto y aumento. Entonces es muy importante que si queremos ese mismo resultado sepamos qué tenemos delante y cómo tejerlo para que nos quede exactamente igual de lo que estamos viendo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se distribuyen los aumentos básicos en un diagrama circular. Así serían los diagramas circulares que vas a ver de forma más generalizada, ¿vale? Sin el polígono y sin los círculos concéntricos de cada una de las vueltas. Tanto para zurdos como para diestros van a ser exactamente igual. Así que básicamente sería, en la primera vuelta empezamos con un círculo mágico de los puntos que se necesiten, luego la segunda vuelta sería hacer aumento y luego a partir de la tercera o bien empiezas por aumento o bien empiezas por un punto sencillo. La repetición sería un punto sencillo, aumento, repetida tantas veces
como el número de puntos que hayas hecho en el círculo mágico. Siguiente, aumento 2 puntos, siguiente aumento 3 puntos y así sucesivamente hasta las vueltas que necesite tu patrón. Esto sería la colocación de puntos básicos. Para ello he traído unas muestras para que veas cómo quedaría. En el caso de 8 lados, pues se verían de esta manera. Se pronunciaría mucho el polígono de 8 lados. Por lo general se utilizan polígonos de 8, 10 y 12 lados y esto por la siguiente razón, porque realmente lo que nosotros buscamos es hacer un círculo o aquella forma más parecida posible. Así que a partir de 8 lados se va perfilando un poco lo que es ese círculo. Pero yo trabajo con 12 porque ahí es donde vemos realmente el círculo. Entonces, si es lo que queremos hacer, pues trabajaremos con lo que nos dé esa forma. Así que básicamente esto sería aumento, aunque no se noten ahora mismo, pero está haciendo esta forma, ¿vale? Esto sería en un polígono de 10 lados, todavía se perfila un poco y se pueden contar esos 10 lados. Pero ya si nos vamos a un diagrama de 12 lados, como vemos en la muestra, nos damos cuenta que ya hace completamente la forma circular, que es verdaderamente lo que nosotros queremos. Ahora vamos a pasar a tejer dos muestras, una con punto bajo y otra con punto alto, trabajadas a dos colores, y vamos a poder ver la situación de esos aumentos básicos, cómo quedan si se trabajaran a dos colores. Que esto es lo que nos va a interesar, porque cuando trabajamos solamente con una hebra, pues realmente no vamos a ver dónde quedan esos aumentos, con lo cual podemos trabajar siempre con aumentos básicos, pero si trabajamos con dos colores, tenemos que saber dónde quedan para saber si es lo que queremos conseguir, o si es hacia dónde queremos ir, o no es hacia dónde queremos ir. ¿Qué haríamos para representar esos colores distintos en un gráfico? Pues básicamente, si eres tú quien va a diseñar este gráfico, coloreamos cada uno de los puntos el color correspondiente a lo que vamos a tejer luego. La muestra que vamos a realizar sería tejer todos los aumentos en color azul y en este caso los puntos sencillos los vamos a tejer en blanco porque está en negro y no se va a ver mucho el contraste. Aquí tienes un gráfico de 8 lados con los aumentos en distinto color. Aquí tienes uno de 10 con los aumentos en diferente color y aquí uno de 12. Vale, así que vamos a hacer una muestra en espiral tejiendo con dos colores y vamos a tejer lo que son los aumentos con un color distinto, ¿vale? Para que veamos la progresión y cómo van quedando esa forma. Vamos a trabajar un círculo mágico de 8 puntos, como ya sabemos hacer. ¿Vale? Aseguramos el círculo y trabajamos 8 puntos. Siete y el octavo punto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tirar otra vez y cerrar el círculo mágico. Y como vamos a trabajar en espiral, pues introducimos la aguja por la cadeneta de arriba del primer punto. Y ahí vamos a realizar nuestro primer punto. Volvemos otra vez a enganchar el cuentapunto, yo en este caso he cogido un clip. Ahí vamos a hacer nuestro siguiente punto, que sería un punto bajo, hacemos un aumento. Ahora, como vamos a trabajar con dos colores, vamos ya a introducir nuestro segundo color, que va a ser este beige o blanco, lo ponemos por detrás. Agarramos los dos así y luego introducimos el dedo así y listo. Volvemos a introducir la aguja por el siguiente punto. Y ahora dejamos el hilo blanco por encima de la aguja, cogemos la lazada y con ayuda de la aguja volvemos a tirar del hilo azul hasta sacarlo por el punto base, volvemos a echar lazada y sacamos esa lazada por las dos cadenetas que teníamos. Y ya tenemos dentro el nuevo color. Ahora vamos a seguir trabajando el siguiente punto bajo para terminar el segundo aumento. De modo que si lo vemos por aquí o lo vemos por aquí, el color blanco está completamente escondido, ¿vale? Vamos a cerrar un poquito más el círculo. Ahora vamos a terminar de trabajar, que nos quedan 6 aumentos, pues lo hacemos de la misma manera. De modo que siempre lleves el color blanco por el interior de los puntos. En el caso de que estés trabajando con alguna
aguja e hilo y veas que se te ve el color que se esconde, pues bien puede ser que tengas la tensión floja, que tengas el punto muy flojo o que tengas una aguja más grande de lo que debería corresponder a ese hilo. En ese caso, pues cambias de aguja a medio punto más pequeña. Terminamos de hacer el penúltimo aumento y el último aumento. De modo que ya tendríamos la segunda vuelta de aumento tejida. Ahora bien, vamos a tejer los puntos simples en blanco y los aumentos en otro color. Como estamos tejiendo en espiral, el siguiente punto sería donde tenemos el marcador, lo vamos a quitar. ¿Y ahora qué pasa? El siguiente punto va a ser en blanco, pero el cambio de color deberíamos haberlo hecho ya, con lo cual el cambio de color va aquí. En la última lazada que cierra el último punto antes de el color distinto, echaríamos el nuevo color. Y terminamos ese punto de modo que quede completamente en azul y el nuevo color en la aguja. Ahora tocaría la tercera vuelta, que sería un punto bajo, un aumento. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Pues básicamente, como hemos cambiado, llevamos los dos hilos así, introducimos la aguja por el siguiente punto y ahora hacemos lo mismo. Dejamos el color azul, dejamos la hebra por encima, cogemos lazada en blanco, la sacamos por el punto base. ¿Y ahora qué pasaría? Pues que el siguiente punto lleva un aumento en color azul. Entonces aquí ya tendríamos que cambiar a ese nuevo color, ¿vale? Que sería la última lazada antes de terminar el punto bajo que tenemos en la aguja. Así que otra vez echaríamos lazada en azul y la sacaríamos por las dos cadenetas que teníamos en la aguja. Y así de nuevo tenemos nuestro primer punto blanco y el nuevo color en la aguja. Aquí en este punto blanco sería donde pondríamos nuestro cuentapunto, ¿vale? Porque como estamos trabajando en espiral, que no se nos olvide. Así que ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser trabajar un aumento en el siguiente punto. De modo que el blanco lo dejamos por encima de la aguja, cogemos lazada en azul, hacemos nuestro primer punto de ese aumento, volvemos a introducir la aguja, cogemos lazada en azul y ya este sería nuestro segundo punto, pero como el siguiente es en blanco, pues otra vez volvemos a coger el color blanco, echamos lazada y terminamos ese punto con la última lazada en blanco, de modo que otra vez queda completamente el punto en azul terminado y el nuevo color en la aguja. Esta secuencia la vamos a trabajar 8 veces alrededor de la tercera vuelta. Introducimos la aguja, cogemos el color blanco y volvemos a cambiar a azul. Ahora tocaría aumento en azul. Mira, ahora esto lo he hecho a propósito, ¿vale? He liado los hilos con idea de ahora poderte explicar qué tienes que hacer para que esto no ocurra. Pues lo primero es una cosa muy sencilla, es te pones un ovillo en cada lado y vas echando un vistazo. Y lo siguiente es que hagamos el cambio por detrás y ya habríamos desliado una vueltita, ¿verdad? Vale, pues haríamos ese punto en blanco. El hilo azul lo deberíamos de pasar teniendo los dos hilos pues por delante. Si lo tenemos así, pues está bien. Si fuera el blanco, haríamos esto. Y la cogeríamos. Entonces, otra vez volveríamos a trabajar el azul. Y aquí volveríamos a trabajar nuestro aumento en azul. Ahora tenemos que hacer otra vez el punto en blanco. Pues otra vez, estos dos se hace así. Bueno, pues así tendríamos que trabajar hasta terminar nuestra tercera vuelta. Os va a dar como resultado estas muestras que tengo por aquí y te voy a comentar. Esto es lo que estamos tejiendo, ¿vale? Esta secuencia. Un punto bajo, aumento en azul, punto bajo, aumento en azul, punto bajo, aumento en azul. Te quedaría de esta manera. Pero si estás leyendo un diagrama en el cual no empiece por punto bajo, sino empiece por aumento, punto sencillo, te quedaría de esta otra manera. No se obtiene el mismo resultado, con lo cual es interesante
tenerlo en cuenta, porque aquí va haciendo como un pequeño escalón. Y esto te voy a decir por qué ocurre. Si eres zurdo o si eres diestro, el sentido de la mano es muy importante. Todas las líneas que van en sentido de tu mano te van a quedar completamente rectas. Si eres zurda, pues todas las líneas que van de izquierda a derecha te van a quedar más perfiladas. Esto ocurre también no solamente en circular, sino tejiendo en ida y vuelta o tejiendo en tubo. Si eres diestro, si tejes de derecha a izquierda, pues esas líneas van a estar más perfiladas como esta. Pero en el caso de que seas zurdo o diestro, también vamos a tener en el patrón líneas que no van a ir en el sentido de nuestra mano, que sepamos que van a quedar también de esta manera. Aunque esto se da menos en tejido circular, pero también es una cosa a tener en cuenta. Bueno, ahora que ya sabes trabajar en espiral con 2 colores, vamos a pasar a tejer una muestra trabajando con 2 colores pero cerrando cada vuelta. Así que lo mismo, vamos a trabajar con el mismo hilo anterior. Como ya sabemos tejer un círculo mágico, voy a hacer un círculo mágico de 10 puntos en punto alto y la siguiente vuelta va a ser con todos los puntos en aumento. Estamos en el último aumento, ¿vale? Este sería el segundo punto de ese 10º aumento. ¿Cómo introduciríamos el nuevo color? Pues lo haríamos de la siguiente manera. Como sabemos, el siguiente punto de la tercera vuelta va a ser blanco, entonces antes de empezar tenemos que cambiar el color. Algo tan sencillo como hacer esto. Y básicamente ahí tendríamos introducido el nuevo color. Tenemos que introducirlo justo en la última lazada que echemos a la hora de terminar el último punto, ¿vale? Y entonces cerraríamos con el nuevo color y cerramos con un punto raso. Tiramos un poco de aquí, luego con la aguja lanera, la de punta redonda, rematamos por dentro y escondemos el hilo, ¿vale? Una cosa es saber introducir el color de esta manera, ¿vale? Y otra cosa es que lo hacemos ahora porque el siguiente punto es en color blanco. Es decir, antes de cambiar de color, evidentemente, sobre todo al finalizar la vuelta, tenemos que mirar nuestro gráfico y saber cuál es el punto del color que va a ir nuestra siguiente vuelta, ¿vale? Cómo va a comenzar. Así que nada, hacemos 2 cadenetas al aire. Y aquí importante, tenemos que hacer nuestro primer punto en blanco en ese mismo punto donde hemos cerrado, ¿vale? Cogemos la hebra azul, la ponemos por encima, echamos lazada en blanco y hacemos ese primer punto en blanco. Trabajando en redondo a 2 colores se va a ver de esta manera. Si lo trabajas de uno no se va a percibir, pero trabajándolo con 2 vamos a ver las cadenetas al aire y vamos a hacer nuestro primer punto. Las cadenetas al aire, como dije antes, yo no las cuento, pero sí le encuentro una ventaja a trabajar así, y es que vas a poder trabajar haciendo las líneas mucho más rectas. De modo que si contáramos estas 2 cadenetas como primer punto, el dibujo nos giraría muchísimo más. Entonces ahora lo último que nos quedaría para terminar este primer punto es cambiar a azul. Y como dije antes, pues por la parte de delante el color oscuro. Ya tenemos nuestro primer punto tejido. Ahora tejeríamos un aumento. Cada vez que cambiéis de color, tirar, ya sea un punto, 2 puntos, 10 puntos. En el caso de que tengáis una cantidad muy grande de puntos del mismo color, cada 3 o 5 puntos tirar de la hebra que está escondida, ¿vale? Porque eso va a mantener siempre una secuencia mejor, si no se separarían los puntos en algún sitio, en alguna parte se va a ver, en otra no, así que lo mejor es ir tirando en números siempre iguales, ¿vale? En 3, en 5, siempre más o menos igual. Así que hacemos el aumento, volvemos a cambiar a blanco por la parte de atrás, veis cómo hago el cambio por la parte de atrás porque es el blanco. Y en el siguiente punto volvemos a hacer nuestro primer punto blanco. Tiro. Vuelvo a cambiar a azul por la parte de delante con respecto al blanco. Echo lazada y cambio. Seguimos haciendo el siguiente aumento y ya básicamente pues esta es la secuencia que tendríamos que seguir en la tercera vuelta.
un punto en blanco, aumento en azul, punto en blanco, aumento en azul, punto en blanco, ¿veis? Por detrás, color claro por detrás. Punto en blanco, tiramos, aumento en azul. Vale, pues la secuencia que estamos siguiendo es un punto sencillo, aumento, punto sencillo, aumento. Si seguimos esta secuencia, nos vamos a encontrar con estas dos muestras. Esta pertenece a la secuencia que estábamos ahora mismo tejiendo, círculo mágico, aumento, y en la tercera vuelta es un punto sencillo, aumento, punto sencillo, aumento. Entonces quedaría de la misma manera que en la que hemos hecho anteriormente, se perfila más de esta manera que si la tejemos haciendo aumento, punto sencillo, que se vería de esta manera. La diferencia con el espiral es que el espiral queda el escalón y aquí simplemente pues al cerrar cada vuelta quedan todas las vueltas en una misma vuelta, en círculos concéntricos. Ahora que ya sabemos esto, en la siguiente lección vamos a ver la tercera forma de representación gráfica de un patrón circular, vamos a ver también qué son las cuñas de repetición y vamos a saber cómo interpretar un patrón circular por celda.